Un feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 6 que lleva por título Más lecciones del gran maestro. Acompáñanos a repasar nuestra lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Antes de ello, vamos a recordar el versículo de memoria que está en Marcos 10:52, que dice: Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Qué tremendo nuestro Señor Jesús. Un maestro que no era de oficina, un maestro que no era de atender en la sinagoga en ese tiempo, en el templo, ¿no? Un maestro que trabajaba de manera personal, de manera intencional y con el foco claro de la salvación. Vamos a verlo el día de hoy, cómo Jesús atendía a las personas, cómo Jesús como maestro también es nuestro ejemplo para nosotros seguirle. Por eso que las personas lo seguían a nuestro Señor. Muy bien. Saben, hay muchas cosas que podemos hablar de Jesús. La semana pasada habíamos preguntado en el Motiva qué es lo que más admiras de Jesús, pero también encontré algo interesante. ¿Qué es lo que muchos criticaban de Jesús? ¿Qué es lo que muchos observaban de Jesús? Así que encontré algunas ideas interesantes leyendo algunos libros. Por ejemplo, en general, a Jesús se le criticaba porque andaba rodeado de malas personas. Andaba rodeado de malas personas, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas 15 menciona que Jesús estaba con los pecadores, con los publicanos. Saqueo era pues una de las personas más despreciables en Jericó, o la mujer, ¿te acuerdas que cayó en adulterio? Y a veces esas personas no eran muy buenas, incluso los mismos discípulos, apóstoles, no eran consideradas personas, digamos, entendidas en la palabra o dignas de poder ser misioneras, pero Dios o Jesucristo estaba con ellos. También podemos ver que Jesús era criticado por tener mala memoria. ¿Por qué lo criticaba a Jesús por este asunto? Porque Jesús perdonaba, porque Jesús no era resentido. Incluso cuando Pedro lo negó, él dijo, bueno, me negaste, pero él lo amaba a Pedro. Y un día le puso una prueba, pero Jesús no estaba resentido con Pedro y no está resentido con nosotros. El Señor sí olvida nuestros pecados. En tercer lugar, se le acusaba que Jesús dormía poco o algunas veces nada. Muchos criticaban esto de Jesús, su intemperancia. Querido amigo, no estoy diciendo que ahora nosotros hagamos lo mismo en este aspecto, pero ¿cuántas veces nosotros pasamos momentos de oración? Jesús no dormía poco porque pasaba viendo películas o alguna cosa así, sino porque Él estaba orando por nosotros. Por eso Jesús pasaba poco tiempo. Otros critican a Jesús porque dicen no se defendía cuando podía hacerlo. Él lo reclamaba, pero si Jesús estuviera en nuestro tiempo y estuviera en nuestra iglesia, nosotros de repente le diríamos, ¿por qué no reclamas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Pero Jesús no se hizo problemas. Como oveja no abrió su boca, dice la palabra de Dios en Isaías 53. Otra crítica que se le hace a nuestro Señor es que no se daba cuenta que muchos solo se aprovechaban de Él. Saben, amigos, Jesús hizo muchos milagros, pero muchas de las personas a las cuales Jesús hizo el milagro, o los milagros, o había escuchado el sermón de Jesús, muchos de ellos no estuvieron en contra cuando dijeron si querían que Él sea crucificado. Muchos se quedaron callados. Es más, muchos cambiaron su voto, por así decirlo. Muchos ahora, probablemente por la efervescencia, por la presión judía, cedían y no defendían al Maestro. Queridos amigos, estas son las críticas que le da a Jesús. Pero mientras yo leía estas críticas, encontraba más bien, o mucho mejor, encontraba que podemos conocer y amar a nuestro Jesús, ¿verdad? ¿Y tú qué dirías de Jesús? ¿Tú qué dirías de Jesús? ¿Qué no te gusta de Jesús? Un hermano decía, pastor, a mí no me gusta de Jesús porque él se levantaba temprano a orar, porque a mí me cuesta levantarme para orar. Pero bueno, esas cosas que no nos gustan, quizás sean las que más necesitamos aprender. Vamos a pasar ahora sí al Explora. Tres puntos importantes. Jesús como maestro podemos ver tres lecciones importantes. Número uno, Jesús estaba preocupado por el ser humano. El gran maestro. Es una lección trascendental en la lección de esta semana. Otro punto importante. Jesús como el gran maestro enseñó con el ejemplo. Trascendental este punto. Y en tercer punto, Jesús trató bien a todos. Vamos al primero. Jesús
estaba preocupado por el ser humano. En Génesis 3:9 dice una frase trascendental en el capítulo 3, después del pecado que Adán y Eva, o bueno, el hombre y la mujer pecaron, Dios los buscó y el hombre y la mujer se escondieron. Y Jesús le dice, el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios estaba preocupado. No fue el hombre quien buscó a Dios, fue Dios quien buscó al hombre. En el capítulo 28 de Génesis 28:12, vemos ahora cómo Dios está preocupado por otro pecador. Ya no era Adán y Eva, ahora ¿quién era? Era Jacob, que había engañado a su padre. El versículo 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjate, cómo Dios estaba preocupado por Jacob. No fue Jacob quien buscó a Dios, es Dios quien buscó a Jacob. Ahora te pregunto, si Dios buscó a estos hombres, ¿no nos buscará también a nosotros? Bueno, Romanos capítulo 5, verso 11 al 19. Mira, leo algunos versículos. Tú léelo por favor ahí con tu Biblia completo. Busca tu Biblia. Romanos 5, 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios estaba tan preocupado por nosotros que envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos. Para eso vino nuestro Señor Jesús. Así que amigo, Dios, Dios te ama. Dios como maestro está preocupado por sus hijos. Si fuera un mal maestro Jesús, diría, bueno, ese alumno ya merece jalarse. Ya, se perdió el hombre, hagamos otro. No, el maestro estaba preocupado por sus hijos, por el hombre y por la mujer, por nuestros primeros padres. Por eso Él decidió venir a morir por nosotros. Una segunda parte importante es que Jesús enseñó con el ejemplo. Juan capítulo 1, verso 1 y versículo 14 nos muestra algo también muy importante. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, nuestro Señor es un ejemplo grande de humildad. Siendo Dios, lo estudiamos la semana pasada, se hizo como nosotros. Ahora, ¿qué espera de nosotros en Juan, capítulo 13, versículo 15? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, que dice, vosotros también hagáis. O sea, Él nos enseña con su ejemplo para que nosotros aprendamos a vivir también enseñando con el ejemplo. Si nosotros decimos una cosa y vivimos otra cosa, entonces no estamos haciendo como Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, miren por qué Jesús trascendió en esta tierra en el tiempo que tuvo su ministerio de 3 años aproximadamente. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Voy al versículo 27 y 28, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea, porque Jesús era Dios, es cierto, y Jesús, siendo Dios, se humilló para enseñarnos con su vida. Por eso, amigo, amiga, tenemos que aprender a llevar una vida que es real, una vida cristiana que trasciende no solo con las palabras o con los sentimientos, sino con los hechos. Vivir una vida de servicio, de abnegación para los demás, como nuestro Salvador. Y en tercer punto importante de la lección es que Jesús, como gran maestro, es una lección trascendental, trató bien a todos. ¿Sabe, mi amigo? Hay gente que solamente trata bien a algunas personas. Hay gente que solo trata bien a sus amigos. Y Jesús habló claro, ¿no? Claro, es fácil amar a tus amigos, es fácil amar a quien te ama. Es difícil amar a quien no te ama, a quien te rechaza.
Mateo 15, versículo 21 al 28, nos habla de la fe de la mujer cananea. Jesús fue a esta ciudad que estaba, digamos, en una ciudad donde no era muy bien vista por los judíos. Y Jesús ese día no quería atender a nadie. Jesús fue a descansar, pero alguien tocó su puerta. ¿Quién era? Una mujer sirofenicia, una mujer cananea, que tenía otra creencia, pero tenía un problema. Su hija estaba endemoniada. Querido amigo, cuando uno está desesperado, uno busca cualquier solución. Ella, me imagino, habrá ido cualquiera a sus creencias, pero nadie le respondía. Pero cuando se enteró que Jesús había llegado, fue y tocó la puerta. Ella, para solamente ir, tuvo que tener una fe tremenda. Rompió sus paradigmas, rompió sus miedos y buscó a Jesús. Y Jesús es interesante, no actúa como siempre actúa, sino pareciera que el Señor despreciaba a esta mujer cuando le dijo, Jesús, ¿qué le dijo? Despídela, ¿no? Despídela, decía Jesús. O perdón, los discípulos decían, despídela. Y Jesús le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dice, mira, mujer, yo no te puedo atender, yo tengo que predicar, esta es mi zona de trabajo, acá este no es parte de mi ministerio. Y entonces, ¿qué le dijo ella? ¿Qué le dijo? Señor, ayúdame, en el versículo 25, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está hablando de la doctrina, el pan de vida que era él, de Cristo, que es cierto, Cristo venía para su pueblo. Pero ella le dijo, sí, Señor, versículo 27, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconocía que ella no merecía nada, pero siquiera una migaja, Señor. Siquiera dame una palabra de paz, siquiera dime algo y para mí es suficiente. Y el Señor Jesús le dice, oh Señor, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué lección del Maestro? Miren, Jesús conoce los corazones. Y aun cuando parecía duro, el Señor no la trató con dureza, la trató con amor, la trató con aceptación, le permitió que sea ella escuchada. Y la lección no era solo para ella, sino era para los discípulos, para que ellos también aprendan a tratar a los demás. Le estaba diciendo, mira, así tratan los rabís, ustedes no traten así, ustedes sean diferentes. Hay personas que se quieren ceñir a la ley, a la norma, así, pero así, así. Si Dios actuara con nosotros, con la ley, hermanos, probablemente ninguno de nosotros mereciera siquiera estar donde está ahora. Yo no merezco ser pastor. Tú no mereces ser miembro de iglesia. Nosotros no merecemos la salvación. Pero Dios es tan bueno que nos permite hacerlo. Hay que ser justos, hay que actuar con las cosas correctas. Pero por sobre todo, tenemos que aprender a vivir perdonando, tratando bien a las personas, aunque quizá éstas nos traten mal. En Marcos 10:46 se habla la historia del Bartimeo, el ciego. Él vino gritando, ¿te acuerdas? Jesús, Jesús. Y los discípulos lo callaban, callen ese ciego, hace mucha bulla. Pero Jesús le dijo, tráiganlo. Y ahí está el versículo de memoria, y lo trajeron. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, quiero recobrar la vista. Pero sabe, ahí Jesús enseña una parábola, una parte interesante ahí, donde nos muestra que él quizá era ciego físicamente, pero siendo ciego podía reconocer a Jesús, podía reconocer que él era el Mesías. En cambio, había muchas personas alrededor, los fariseos, los judíos, hasta los mismos discípulos, que estaban viendo, podían ver con los ojos, pero no tenían fe, no se daban cuenta de que él era el Hijo de Dios. Pero Jesús, ¿cómo trató aún a los ciegos, a los indiferentes, a los pecadores? Querido amigo, cuando alguien peca, lo más fácil es criticarlo, lo más fácil es dejarlo a un lado, lo más fácil es tratarlo mal, lo más fácil, pero lo más difícil es amarlo. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo te trataría Jesús? Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a nosotros a podernos tratar bien los unos a los otros. Esta es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender. Por eso que nadie quería irse del aula de Jesús. Por eso que nadie quería dejar a Jesús y lo seguían, cruzaban a un lado, cruzaban al otro. Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Voy terminando la lección de esta semana. Encontré este párrafo pequeño, pero que me llamó la atención.
Cristo hubiera podido ocupar el más alto puesto entre los maestros de la nación judaica, pero prefirió llevar el Evangelio a los pobres. ¿Qué es lo que buscas? Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que más anhelas? Hay gente que busca una posición, o hay gente que busca una profesión, hay gente que busca poder, hay gente que busca riqueza, hay gente que busca cosas materiales y se llena y se jacta de eso. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué es lo que buscaría? ¿Qué es lo que preferiría nuestro gran Maestro Jesús? Entonces la respuesta cae por su propio peso, ¿verdad? Llevar el Evangelio a los pobres de espíritu, aquellos que lo buscan, aquellos que están cada día orando para que vayas tú y le compartas el Evangelio, para que vaya yo y lo visite. Ese es nuestro ministerio. Ese es el Jesús que nosotros queremos imitar. Yo voy terminando con 3 acciones. Número 1, oraré para que el Espíritu Santo obre en mi vida, para imitar a mi Maestro Jesús. ¿Quieres hacer eso? Todos los días, te invito a hacerlo. Estudiaré mi Biblia, número 2, para aprender de Cristo cada día. No podemos aprender solo de las experiencias, tenemos que aprender de la palabra de Dios y hacer de la palabra nuestra experiencia. Y tercer lugar, compartiré con mis amigos o familiares estudios bíblicos. Por favor, no tengas miedo a abrir la Biblia con las personas, con los amigos. Abre la Biblia, estúdiala. Vamos a estudiar. Es tu maestro, es mi maestro. Él lo haría. Tú también lo puedes hacer. Sigo animándote a buscar a Dios cada mañana temprano en los cultos que tu iglesia ha programado. Ya pronto comenzamos el seminario número 3. Imagínate, en nuestro distrito de enriquecimiento espiritual. Ya vamos a llegar a los más de 100 días ya prácticamente buscando a Dios. Y es una bendición para nosotros. Yo creo que también para ti. Finalmente quiero recordarte que pronto ya viene la última campaña del año. Evangelística me refiero. Un nuevo comienzo, reencuentros del 22 al 28 de noviembre. Contamos contigo. Que Dios te bendiga y que pases un hermoso sábado. Bendiciones.